podías tener sus conferencias y podía tener sus comentarios de las obras teatrales y de todas las disciplinas, en fin, con algo que nos queda como recuerdo y como memoria, porque ciertamente creo que es el único país de América Latina que no tiene una emisora hoy en día dedicada y concentrada en los aspectos culturales. Pues bien, Cuadernos de Pintura es la derivación precisamente de esa maravilla de Radio Nacional que tuvimos en una oportunidad. Lo segundo que quisiera destacar es que en ese libro Manuel Quintana Castillo nos demuestra su gran generosidad intelectual. Ahí él habla de colegas, ahí él habla de compañeros, ahí él habla de los docentes que tuvo, con un respeto, con un reconocimiento a la dignidad del otro, con una consideración, con una altura, con una elevación espiritual que realmente nos recrean al personaje en términos de su sentido más uh, maravilloso. El tercer aspecto que me gustaría destacar acerca del libro, para ir acelerando a vuelo de pájaro todo esto que queremos hablar, es el sentido de amplitud, de pluralidad, de diversidad, de vocación incluyente que tenía Manuel Quintana Castillo. En ese libro se habla de los planteamientos y de los artistas abstractos y de los figurativos, de los artistas nacionales y de los artistas extranjeros, se habla de la escultura y de la pintura y de todas las disciplinas estéticas, se habla del arte ingenuo y se habla del arte experimental, y todo con un sentido y con una vocación de amplitud, de universalidad, de espíritu ecuménico, que realmente me recuerdan todas aquellas maravillosas conversaciones con Manuel Quintana, donde ese abanico abierto en toda la plenitud de sus solapas se establecían y que se plantean en el libro que hoy en día evocamos. El cuarto punto acerca del libro que queríamos subrayar era su preocupación por la educación. La educación era una preocupación en Manuel Quintana, tanto que le dedica un par de capítulos en el libro, es quizás el único tema que aborda en varias páginas, y en donde realmente concibe y nos recuerda que la educación es el medio para fomentar la capacidad creativa, y de que el buen maestro debe favorecer que el discípulo cultive esa capacidad creativa independientemente de lo que pueda darle alguien como influencia. Y eso es algo que realmente reivindica y recuerda y refuerza y subraya toda aquella vocación docente y aquella capacidad de maestro que tenía Manuel Quintana Castillo. Un quinto aspecto es que me encantaría subrayar y recordar que ahí en ese libro hay una frase que para mí es antológica y que para mí tiene una vigencia permanente y que muy especial en nuestros días, en donde nos planteamos y nos replanteamos el tema del arte contemporáneo. Él decía, escribía ahí en ese libro específicamente, que el arte contemporáneo es muy complejo y que ha tenido que comerse sus propias entrañas para asegurar y prolongar su vida. Y ciertamente eso es una frase muy cruda y muy severa, si se quiere, pero muy real, porque el arte contemporáneo hoy en día lucha por establecer lo que es una crítica y una autocrítica para poder renovar y poder proyectar el horizonte de su vigencia hacia el futuro. De tal manera pues de que esa es una frase que por muy severa que sea, tiene una vigencia absoluta. El arte contemporáneo todavía sigue demostrando de que tiene que recurrir a comerse sus propias entrañas, porque es la única manera de asegurar el nuevo aliento para retomar la vocación de su futuro. Y una última cosa que quería destacar del libro es que ahí hay 3 capítulos que a mí particularmente me siguen emocionando y me siguen convocando y siguen favoreciendo en mí una gran identificación con este aporte bibliográfico que hizo Manuel Quintana Castillo. Y esos 3 capítulos que me encantan del libro son: uno,
que se titula De las influencias y la creación. Porque ahí Manuel Quintana Castillo recuerda que los artistas no deben tenerle miedo a las influencias, sino que por el contrario deben estar abiertos a las influencias, porque una vez que tú asimilas las influencias y que tú eres capaz de enraizarlas, es ahí cuando tú debes tratar de luchar para poder desprenderte de ella y encontrar tu propio camino. Es aquello como el maestro de piano que le enseña a su alumna preferida una determinada partitura y le dice, apréndete esto de memoria, y cuando tú adquieres la capacidad de recordarlo sin tener la partitura por delante, olvídate totalmente de ella para que encuentres tu propio camino, tu propio sendero, tu propia vía de desarrollo. Pues bien, este capítulo es maravilloso porque Manuel Quintana nos hace revivir esa capacidad de no temerle a las influencias, sino por el contrario, aceptarlas con el espíritu abierto, porque en la medida que uno tiene como artista el espíritu abierto para recibir las influencias, es capaz después de tener la voluntad de desprenderse de ellas para poder fomentar y poder escrutar todas las posibilidades que puedan derivarse de ahí. Otro capítulo es el titulado Plantearse problemas, porque ahí Manuel Quintana Castillo nos recuerda fundamentalmente que el artista, que hay tres tipos de artistas. Hay artistas que se plantean el problema de encontrar un lenguaje formal, un lenguaje plástico, simplemente un registro estético con el cual yo pueda expresar en términos de imágenes mi propia visión. Mientras que hay un segundo grupo de artistas donde además de ese lenguaje plástico tratan de encontrar un concepto que le dé fundamento, que le dé arraigo, que le dé plataforma de sustentación a esas expresiones plásticas. Pero hay un tercer tipo de artista que no solamente busca el manejo del vocabulario ni busca el soporte conceptual, sino que también trata de conquistar el futuro. Es decir, de anticiparse al futuro, de establecer un aporte, de añadirle valor a los lenguajes para poder ir estableciendo una vocación de permanencia y de vigencia más allá de la propia existencia física. Es decir, la verdadera aspiración de trascendencia que debe tener un artista. Y el último capítulo que a mí me gusta particularmente del libro es uno que se llama La cultura no es dirigible, sino perceptible, donde él llega a plantear, Manuel Quintana, una tesis maravillosa, digna de discutirla y sobre todo en el marco de nuestra realidad de recordarla. Él decía, la mejor política cultural es no tener política cultural, con lo cual quería subrayar de que la cultura debe ser abierta, de que la cultura no puede ser excluyente, de que la cultura tiene que ser incluyente, inclusiva, que la cultura tiene que fomentar la creatividad dentro de la diversidad más plural, y que cualquier exigencia de restricción en el mundo de la cultura no es más que una castración. Y Manuel Quintana en ese capítulo hace un desarrollo maravilloso, de tal manera de que son mis tres capítulos preferidos, sin que ello quiera decir que el resto de los capítulos no sean para mí igualmente importantes, pero esos tres me llegan particularmente a lo que podría ser mi reflexión más inmediata. Y así llegamos a nuestro último capítulo, el capítulo de revalorar un poco la obra actual de Manuel Quintana Castillo, y ahí nuestros 6 puntos serían los siguientes. En primer lugar, la obra actual de Manuel Quintana Castillo tiene la peculiaridad de sintetizar como la conjugación de los espacios. Hay en primer lugar el espacio plano del soporte. Luego hay un plano en donde está la incorporación pictórica, donde está el trabajo de acentos, el trabajo de la elaboración y el trabajo de la construcción plástica, y finalmente está la conquista de un espacio sugerido.
De tal manera de que el espacio real, el espacio pictórico y el espacio sugerido se convierten en instancias conjugadas en un mismo compendio, que nos convierten al espectador en una especie de sujeto interrogado, de sujeto provocado, de sujeto estimulado en su máxima curiosidad, porque hay unas especies de umbrales que están precedidos por otros umbrales y que producen otros umbrales, y dentro de esta especie de conjugación reiterada de umbrales uno encuentra una gran profundidad y una superficie. Y uno recuerda aquello de Hofmannsthal, hay que esconder la profundidad. ¿Dónde? En la superficie. O aquello del poeta Valeri, lo más hondo visto con hondura es superficie. Y eso es lo que logra Manuel Quintana Castillo en su pintura. Es la hondura y la superficie conjugadas dentro de un sentido de generación de un palimpsesto curioso en donde uno queda totalmente envuelto en una dinámica en la cual realmente la motivación y el encantamiento alcanzan su plenitud suprema. Un segundo punto de la pintura actual de Manuel Quintana Castillo es que él logra consolidar un lenguaje geométrico sensible. Es decir, ese lenguaje geométrico sensible en Manuel Quintana Castillo quiere decir que él cultiva la geometría, pero no la geometría al estilo ortogonal, al estilo simplemente matemático, al estilo preciso y exacto de las formas más puristas, sino que lo trata de hacer con una geometría sensualizada en un